Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. Bien, doctor Alejandro, perfecto. Pues bien, vamos a darle lectura un poco a su currícula, quien no lo conozca. Pues es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene maestría en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de la Ciudad Juárez. Tiene una maestría en Impuestos también por la Universidad de Salamanca en España. Y tiene, en este caso, el doctorado en Ciencias Penales por la Universidad de Galilea del Estado de Aguascalientes. Y también es escritor del libro sobre juicios orales, si mal no me equivoco, y discúlpeme si lo dije de manera incorrecta el título, pero yo recuerdo que es de juicios orales. Y bien, pues con 25 juicios orales, el abogado que ha llevado más juicios, además de 800 audiencias de diversas naturalezas en el sistema acusatorio. Pues bienvenido, doctor. ¿Cómo actuar ante un posible delito? El día de hoy queremos hablar sobre los posibles delitos que te pueden imputar y poner un ejemplo de una persona que va en su unidad, en este caso su automóvil, lo paran los policías, lo están acusando, bien, no le dicen por qué. Tal vez en este caso, bueno, esta persona, más bien es un caso real, lo golpean, lo llevan ante el juez cívico. Y no le dicen el por qué, ¿no? Simplemente por faltas administrativas, eso era lo que mencionaban. Y bien sabemos que muchos, y espero que ustedes no, han vivido algún tipo de situación. Entonces invitamos al doctor para que nos mencione cómo actuar ante abusos de la autoridad ante este posible situación. Le escucho, Bueno, doctor. sí, hay algunos abusos que son demasiado obvios, o sea, demasiado latentes. Por ejemplo, ahorita mencionabas de que ser sospechoso de una falta administrativa. Eso no existe definitivamente. Si nos dicen, usted es sospechoso de haber incurrido en faltas a la moral a unas cuadras de aquí, esa situación no existe, no es posible. Nadie es sospechoso de una situación así. Ahora bien, se es sospechoso de haber cometido un delito, definitivamente. De hecho, son las tres formas de denominación en el sistema acusatorio. Primero se denomina sospechoso, es previo a una imputación. Después de la imputación, claro, se denomina imputado, ¿sí? Que hay una audiencia que se llama de formulación de imputación, es la primera audiencia, se puede decir, para posteriormente, ya después del ofrecimiento de pruebas, se considera en acusado. En la audiencia intermedia se le hace una formal acusación y ya se denomina acusado. Es decir, en el juicio oral ya será acusado. Nadie puede ser acusado de manera previa. Simplemente se le podrá, digamos, detener o molestar por sospecharse de él. Primero que nada, si empiezan a utilizar palabras de que se le acusa a usted de tal delito, malo. Malo es una señal de alerta de que ahí está ocurriendo una injusticia, de que no hay en realidad una prueba, de que no existe ni siquiera mi nombre, algo que me estén buscando. Obviamente no puedo recomendarle a nadie que se ponga bravo, ¿sí? Que se ponga en un plan de, digamos, violento, porque lo que va a lograr es simplemente una respuesta violenta igual. Es bueno decir, conozco mis derechos, ¿sí? Conozco el artículo 14, 16, eso es muy clásico. Uno como abogado siempre lo dice, sí, nadie puede ser molestado en su persona de no ser que exista una orden judicial firmada por autoridad competente, no una orden firmada por autoridad competente, perdón por hablar esa parte de más. ¿Sí? Entonces, se hace mención de una manera un tanto floja, un tanto así como que, a ver, explícame bien, no lo hagan de una manera brusca. Yo siempre les mencionaba, la otra vez mencionábamos esto, ¿no? Cuando estábamos estudiando, era común que pasar por un retén. Ahí en mi tierra, en Ciudad Juárez, los retenes estaban a la orden del día, así que cada rato había retenes y nada más decían, es aquí un retén de rutina, y uno estudiando cuarto semestre de Derecho, decía uno cosas como, ¿y de cuándo acá, Ron? Es rutina violar la Constitución y ya te enfrentabas a ellos. No se trata tanto de eso, se trata de hacer mención simplemente de los artículos que sabemos que que no pueden ser violados. Primero que nada, reconocer, identificar el abuso. Si nos están diciendo acusar, te está siendo acusado de un delito desde antes de haber sido detenido y desconocemos aparte de los hechos, definitivamente es un abuso. ¿Sí?
vamos a tratar de evitar caer en la extorsión, porque muchas veces es una extorsión lo que buscan. Muchas veces no están buscando detenernos de verdad, están buscando que saquemos lo que tengamos de dinero para dejarnos ir, digamos. Es muy común que eso suceda cuando vamos con pareja, cuando vamos con familia. ¿Por qué? Porque uno busca salir rápido del atolladero. Cuando va uno solo, curiosamente, es muy raro que lo molesten, ¿eh? O cuando van dos hombres. Es en serio, es muy raro que los policías lo molesten para una situación de esas. Ahora bien, vamos a suponer, efectivamente, hay un antecedente injusto tal vez no cometí ningún hecho delictivo, pero yo sé que se me anda buscando de hace tiempo, lo descuidé, no acudí a las citas, sí supe que, no sé, vamos a pensar en el clásico asunto de la expareja, que lo pueden acusar a un hombre normalmente de lesiones, sí, o digamos de incumplimiento de las obligaciones económicas familiares, ese tipo de cosas. Y en tal caso, ok, descuidé eso, lo arreglamos así por fuera de cuerda y nunca acudí ante el juez. Entonces ya sabe uno lo que viene, no te resistas, ¿sí? El decir ahí simplemente eso ya se arregló, eso no va a solucionarse de nada, eso quiere decir que ellos ya tienen consigo una orden, aunque ya esté en desuso, aunque ya sea inválida, pero la tienen y conocen los hechos. No vale la pena, en serio, decir no me puedes llevar, enojarse, es ir en blando, hacer una llamada a su abogado. Oye, me están hablando para esta situación. Ya habíamos mencionado antes que uno de los derechos del diputado es precisamente hacer una llamada efectiva, tener comunicación efectiva con su abogado. ¿De qué diferencia? Antes se hablaba de hacer una llamada y la llamada podía ser o no efectiva. Ahora es obligatorio que sea efectiva y una vez que llamas, ya vas pendiente a ir a la gente del Ministerio Público, a donde vas a ir a exponer, te va a alcanzar tu abogado allí y eso ya cambia la cosa. Siempre hay que responder primero informándose. Si no estás informado, no vas a nada. ¿Sí? Si no sabes nada, no te quieren decir nada, quédate callado, escucha lo que te están diciendo. Muchas veces hablan tanto y lo ven a uno tan callado y si le quieren a uno pedir dinero o algo, ahí se va a notar. Ahí se va a notar cuando ven que uno desconoce y que uno dice que no está uno dispuesto a simplemente a prestarse a un truco de esos. Total de que dicen, mire joven, retírese por favor y váyase. Y es salir corriendo. Nunca demuestres que tú les ganaste en algo. Vete tranquilo, en serio. Pero ya fuiste detenido. Vas detenido, tal vez hay una orden que no tiene un fundamento totalmente cierto, pero hay algo atrás de eso. Es mejor ir callado y llegando allí, ya hablaste con tu abogado y ahora sí, aclarar lo que sea lo conducente. Y posteriormente hacer la observación pertinente y ahora sí los aclarar todos. Si existen pruebas de que no has cometido ningún delito, por favor, exponlas en ese momento. Y si no, discúlpenme, pero muy probablemente si te lo hicieron de noche, es probablemente que hasta el día siguiente se está aclarando todo. Sí, muchas veces llegando ahí se comprueba que se suspendió la orden de aprehensión, que hubo un arreglo. Todo lo que tengas, manéjalo en ese momento. Ahora bien, Ahora bien, una pregunta, doctor, porque también hemos tenido casos donde de pronto se dan cuenta que tienen una orden de aprehensión. Es decir, por cualquier cuestión tienen una carpeta de investigación, pero pues tú nunca supiste ni de qué freos te están acusando. ¿Qué recomiendas? Porque al darte cuenta por cualquier cuestión, puedes a lo mejor googlear en Búho Legal, ¿no? Y le pones ahí en Búho Legal y de repente sales tú con una carpeta de investigación o con una demanda mercantil o qué sé yo. ¿Qué poder hacer ante esa situación? Digo, obviamente, primero buscar el abogado, sin embargo, presentarte, qué procede, qué consejo le podrías dar a la audiencia. Bueno, ya que lo mencionaste algo muy interesante, lo de una demanda de mercantil que puede existir. Es muy común que varios tengamos alguna demanda interpuesta. ¿Por qué? Porque quedamos debiendo una tarjeta de crédito, un día nos fastidiamos de pagarla porque no dábamos con los intereses y a la fregada no quiero volver a pagar, cosas por el estilo, ¿no? O simplemente alguien abusó de que tiene un pagaré, X, lo que sea. No, nadie puede ser detenido, no puede nadie ir detenido, no hay cárcel, no hay pena corporal por aquel que deja de pagar. Que quede bien claro eso. ¿Sí? Y digo que quede bien claro porque mucha gente aparentemente lo sabe,
Sí, lo sabe un abogado, y lo sabes tú, pero no lo sabe la mayoría. Entonces, en muchas ciudades han aparecido los llamados grupos de cobranza extrajudicial, que muchas veces son abogados y muchas veces no. Sí, en algunas ciudades, más de una, he visto que tienen hasta patrullas y dice ahí cobranza extrajudicial. Y la palabra extrajudicial a muchos les da comezón y muchos piensan que en realidad son autoridades porque inclusive andan hasta uniformados y tienen patrullitas con sus torretas y todo, a pesar de una prohibición que existe al respecto. Sí, eso no existe. No Ahora, hay. ¿qué hacer? ¿Qué hacer si llegan a casa, a tu casa, y te están cobrando una deuda con esta orden extrajudicial, valga, y te están cobrando una deuda, y a lo mejor porque suelen decir que te van a embargar? Entonces, que les entregues algún tipo de bien, ¿no? Ya sea, en este caso, un auto, etcétera. ¿Qué hacer si llegan a mi casa y están actuando de esta forma los despachos de cobranza extrajudicial? Porque como usted bien lo comenta, pues nadie puede ir, en este caso, pasar de una deuda mercantil a un problema penal. Así es. Es muy común, muy común. En Chihuahua, en León, Guanajuato, los he visto también en Aguascalientes, patrullas, auténticos coches pintados de patrulla con torretas y todo, y dicen somos cobranza extrajudicial, usted debe tanto, y sí, sí debo. Ok, vamos a embargarlo. Señáleme de una vez que tiene una pantalla, y la gente se emociona, o sea, digamos, pues se deja asustar y les entrega efectivamente algo y enseguida les firma algo donde están renunciando y lo está dando voluntariamente. Es el truco, o sea, no es un embargo. Lo que hay que hacer ahí siempre es resistirse Una y decir, pregunta, si yo le doy el bien a una persona y le pongo que se lo estoy dando yo por mi libre derecho, etcétera, ajá, ¿jamás se podría considerar como un engaño? sí se podía y podríamos incluso interponer a una denuncia por el delito de extorsión. Sí podríamos, claro que sí, pero es una lata, ¿estamos de acuerdo? Ok. Ya se llevaron nuestro bien, ya fue una lata y algún ministerio público a la hora de recibir esa denuncia va a decir, pero si ya firmó, pero si fue voluntario, ahí está diciendo que lo dio en pago. O sea, entonces ya hablan de un convenio y como ya sabemos existe para muchos, sí, la prelación de la voluntad de las partes al firmar un convenio, pues eso es estorboso y tendríamos que meternos hasta encontrar ahora sí que un ministerio público, un agente del ministerio público que en verdad nos haga caso y que nos ayude a interponer esa denuncia por extorsión, porque es una extorsión. Ahora bien, si los gastos normalmente un abogado va a cobrar una cantidad que muchas veces supera esa deuda y va a ser incosteable. Y hacerlo sin abogado es una manera muy incómoda y muchas veces infructuosa. Es lo malo. Por eso desde el principio hay que curarnos en salud y no te voy a entregar nada, voy a hablarle a mi abogado, sí, y ya se le habla a alguien, a algún grupo que asesore, un abogado, pero no entregar sus bienes, no entregar para nada. ¿Sí? Póngase de acuerdo de otra manera. Ok, aquí tenemos algunas menciones del público que nos ve, dice por aquí, nos menciona Rocío, Marisela, dice que ya se escuchaba, ok, gracias amigos por darnos, Cristina, saludos desde Campeche, saludos Cristina, Esteban, dice, ¿qué hacer cuando amenazan por teléfono que van a ir a hacer extracción de los bienes? Bueno, este caso lo entiendo como embargo, ¿no? ¿Qué hacer cuando por teléfono te están amenazando? Porque más de uno, y sobre todo en esta pandemia, que al final mucha gente se quedó sin empleo, mucha gente no tiene liquidez para pagar sus deudas, y bueno, pues está el teléfono, suene y suene y suene, y hay gente que te dice del otro lado, estamos siguiendo a tu domicilio en este momento para ejecutar la orden de embargo extrajudicial. ¿Qué hacer? Así es, el embargo extrajudicial no existe. Como dijimos antes, nadie puede ser molestado en su persona, en sus bienes, en su domicilio, sin una orden, bla, 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 de un juez, ¿sí? Entonces, la palabra extrajudicial nos dice que eso es simplemente, es ilegal. Vamos a usar esa palabra tan sencilla, ilegal. Entonces, esa amenaza es una amenaza y es una extorsión en grado de tentativa. Ya con eso lo puedes denunciar. Pero bien, hay
Hay una instancia, una forma de queja que se puede hacer ante la Conducef, ¿sí? La Conducef, que no recuerdo exactamente la forma de las siglas, que es la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, Ok. con mucho temor a equivocarme, ¿sí? Pero en todas las ciudades existe la Conducef y ellos tienen la obligación, en digamos, la forma de, si conocen, si tienen reconocido ese número de donde hablan, porque muchas veces son despachos ya reconocidos por ellos, se les hace ver que les prohíben volver a hacer esas llamadas. Sobre todo, por ejemplo, los bancos, sí, Bancomer, Banamex, te marcan a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana de la Ciudad de México, imagínate, a las 4 de la mañana de acá, de Sonora, de Claro, porque Tijuana. ellos ni saben de dónde es el teléfono y nada más se dedican a marcar y el cuate de Tijuana o allá en tu caso de Sonora, pues le llevamos 2 horas y entonces son allá, a lo mejor aquí son las 9 de la mañana, pero para ti van a ser las 7 de la mañana, ¿no? Exactamente, cuando apenas está uno corriendo en la mañana, sacando los chamacos a la escuela y luego contestando el teléfono, ¿qué es esto, no? Entonces, esa cuestión, la Conducef tiene la facultad de prohibirle a estas personas, de advertirles, normalmente tienen un directorio y se les dice, sí, es del despacho de fulano de tal, ya les hablan para decirles que no, a prohibirles esas llamadas, y ha dado resultado cuando depende de instituciones financieras asentadas, es decir, de bancos. Pero cuando son despachos de cobranza, muchas veces pues se pasan por el arco del triunfo esa información y siguen molestando. Pero aún así, no pueden llegar a tu casa y si es amenaza, entonces obtén un nombre para hacer una denuncia. Ahí sí, es un Se delito. puede, en este caso, que lleguen a casa y amedrentarte de esa forma que te van a embargar, etcétera. ¿Puedes solicitar la ayuda de la fuerza pública? Sí, sí se puede. En este momento, señor policía, por favor, quiero señalar aquí al señor como responsable del delito de extorsión en grado tentativa, porque no pienso darle nada, porque la extorsión se concreta hasta el momento en que tú pierdes el bien o haces la acción que ellos están exigiendo. ¿Sí? Entonces, por eso, en ese momento sigue siendo grado de tentativa, pero están cometiendo el delito. Hay flagrancia. En ese momento hay flagrancia y la policía se los podría inclusive en ese momento llevar detenidos, porque están cometiendo el delito. Ok. Están intentando despojarte a la manera, en el momento de amenazarte. ¿Cuál dice por aquí, Francisco, fundamento que los pueda demandar a esos cobradores que te amenazan? Bueno, en este momento no tengo mi código aquí cerquita. Es el delito de extorsión. En cualquier código penal de cada estado, ¿sí? Viene el delito, se le busca y es el delito por el que se le da, Dice por aquí el que le Esteban, señala. ¿cuál es el embargo precautorio y quién tiene el derecho a fijar los bienes? Ah, ok. Eso ya estamos hablando en un juicio, verdaderamente un juicio. Ya hubo un juicio ejecutivo mercantil, ya me demandaron, ya me emplazaron, ¿sí? Entonces hay que embargar precautoriamente. Vamos a ponernos al revés. Yo soy quien está embargando, si yo soy quien está en este momento buscando recuperar lo que mi cliente me pidió que recuperara, ¿sí? Lo emplazo y para emplazarlo puedo hacer un embargo de tipo precautorio, es decir, para precaución de que me vaya o no pagar, que se me vaya a escapar de la ciudad, que vaya a buscar cualquier forma de abandonar el caso. Sí, entonces sí, ahí es cuando es un embargo precautorio. El primero que señala bienes es el demandado. ¿Sí? Se le dice, señor, señáleme un bien que usted considere que vale la cantidad por la que yo estoy embargando en este momento, ¿verdad? Obviamente estamos hablando que ya hubo una demanda, ya estamos, hay un actuario ahí, un funcionario judicial y la persona que en este caso es el abogado, y se le dice, usted señáleme. Y esta persona dice, no pienso señalar nada, es un acto de rebeldía normalmente, entonces ahí sí ya tiene la palabra el actor, el representante del actor, y decir, ok, señalo esa televisión y ya me la llevo. ¿Por qué? Porque supera los 2,000 pesos que vengo a embargar, que vengo a demandar. Pero al final, bueno, aquí ya se dio por todo un proceso y un procedimiento de Así que ya te es. vencieron en juicio. No, todavía no me han vencido. Es precautorio, es una Ah, manera ok, ok, precautoria sí, 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 por sí precautorio. o por no, o por sí o por no gano todavía, pero más vale asegurar mis bienes. ¿Por qué? Porque se me va a ir de esta persona de la ciudad,
porque ya lo conozco, por cualquier cosa. De hecho, antes no era necesario, pero ahora sí es necesario señalar la razón por la que solicito el embargo. Que en este caso lo hago porque temo que esta persona salga de la ciudad, ya que no tiene raíces en este municipio, porque es norteamericano, por X razones, por muchas cosas se puede pedir un embargo precautorio. Ok, perfecto. Bien, amigos, pues estamos en vivo. Si quieren hacer alguna consulta, pregunta también de cómo la autoridad, o en este caso un privado que ahorita mencionábamos, que llega a tu casa y te está exigiendo tal vez el pago de la deuda, y bueno, pues en todo derecho tal vez, sin embargo, la forma en que la llevan a cabo, pues sí, muchas de las veces dejan que desear. Por aquí nos dice Marlene, y si no tienes bienes que cubran la deuda para embargar. Ok, otra cosa interesante. Estamos hablando de que es simplemente, ya es una demanda mercantil, ¿sí? No hay nada en este momento que pudiéramos relacionarlo con un posible fraude o con cualquier tipo de delito. En tal caso, si no hay bienes para embargar, sí, vas a ser condenado de todas maneras al final. En la sentencia vas a ser sentenciado a pagar, ¿sí? Pero no va a haber manera de en realidad que se le considere la manera de embargarle. Por lo tanto, se podrá levantar un acta. En Hacienda se hace eso, por ejemplo, se levanta un acta de insolvencia y ya está ahí, ya. O sea, dicen algunos abogados de la vieja guardia, ¿sí? Es el recurso de patalear, ¿eh? Porque en realidad no hay otra manera que hacer. Si no existe manera de quitársele, se le busca otras cosas que embargar. Se le embarga muchas veces el sueldo cuando en realidad vale la pena o que es posible que exista. Pero si no hay otra manera, es en serio, seamos prácticos. Yo sé que algún abogado va a salir, no sé, no es cierto, se queda para siempre manchado su nombre en el buró de crédito, es lo de menos, simplemente no se recupera ese dinero y ni modo. Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. Sí, digo, al final, independientemente si pagas la deuda, el hecho de buró de crédito vas a estar por siempre, porque no se borra, tu historial queda ahí pues, representado, ¿no? Sí, de eso ya tengo un problemilla. Mi problema con el buró es que no existo en el buró. Ah, caray. Nunca he tenido un crédito, jamás. Ok. Todos mis bienes anteriormente los pagué el contado y ahora resulta que no puedo sacar una tarjeta de crédito porque no existo en el buró, porque nunca he tenido tarjeta de crédito de ningún lugar y ahora que quiero usarla para ciertas cuestiones. Sí, claro, no existes para el sistema financiero, en este caso para buró de crédito. Y eso es cosa de que algunos abogados nos da flojera muchas veces porque decimos, no me van a dar crédito, entonces mejor junto dinero y pago, me compro mi carrito, me compro la casita, y así lo hacemos a veces, ¿no? Por aquí Esteban nos dice, ¿cuáles son los bienes embargables? Más bien quiso decir inembargables. Inembargables, perdón, leí yo mal. Inembargables. Tiene Sí, usted razón. existen algunos bienes inembargables que son normalmente, la cama, sí, la cama, la estufa, Ok. son bienes inembargables y que quede muy claro, las herramientas de trabajo, no todas, cabe decir. Si yo tengo una no sé cómo decirlo, una carpintería. Voy a poner un ejemplo. Un taxista que quedó adeudando el auto, pero el auto es su fuente de trabajo. Sin embargo, lo adeuda. ¿Puede la financiera tomar el auto? En este caso, sí, porque no es tanto su herramienta de trabajo, es el objeto de esa deuda. Sí, okay. No se le podría embargar, si le están buscando embargar por otra deuda que tiene y resulta que van en busca del auto y él puede decir, esa es mi herramienta de trabajo, lo acredito, soy taxista o tengo mi Uber y aquí tengo todo registrado, en ese caso será inembargable. Es su herramienta de trabajo y es lo único que le va a proporcionar los bienes suficientes para hacer el pago de la deuda. ¿Sí? Ok, o sea, ¿en esto tendría que acudir al amparo? Sí, si se le llega a quitar, sí. ¿Por qué? Porque ya se manejaría el amparo en contra, obviamente, como autoridad responsable, sería el juzgado, el actuario también, que señaló tal
tal bien, y obviamente ahora como son particulares, ¿cómo se llama ahora? Tercero interesado, se señala al actor de la demanda y se gana el amparo. ¿Por qué? Porque en realidad es su herramienta de trabajo. Ok. Y se gana ese amparo. Definitivamente se gana. No se necesita el gran amparista para ganar un amparo en esa forma. Por aquí Sergio Antonio Pérez Puerto nos dice, una ocasión una compañía telefónica, no voy a decir la marca, me querían cobrar la mensualidad de 13 cuando solo firmé un contrato de uso y plan tarifario de 12 meses. A pesar de que hablé vía telefónica y me proporcionaron un folio de finiquito, el último día de uso del equipo seguían cobrándome hasta que me acerqué a Profeco y pedí hablar con el representante legal y lo aclaré por no irme a buró de crédito. Muchas financieras lo hacen cuando no tenemos un control de plazos a pagar. Así es. Ante esa situación, existen algunos conceptos, por ejemplo, de que si dejas de pagar un pagaré, por así decirlo, todos los demás a fuerza se pueden demandar ya en la demanda, valga el pleonasmo, ¿sí? Y así algunos toman cuando hay una duda del adeudo que tienes con una telefónica, entonces se van al contrato máximo de los 13 meses, aunque tú nada más estés pagando a meses, de todas maneras, a un mes. Y lo importante aquí es revisar todo y una vez que lo revises, pues sí, acudir ante una autoridad correspondiente. En este caso, Profeco, en la Ciudad de México, tiene muy buenos resultados y muchas facultades, cosa que no tienen en todo el país. Okay. En la Ciudad de México tienen la facultad, por ejemplo, de intervenir en asuntos de arrendamiento. Okay. Y en los estados de la República no. Ahí ya intervienen los juzgados civiles. Entonces siempre hay que verificar qué estamos viendo, qué facultades tiene la autoridad a quien estamos acudiendo, sí, en este caso la Profeco, porque muchas veces si estás en el Estado vas a querer acudir con él por una cuestión de arrendamiento y te van a decir, aquí no hay esas facultades, pero aquí dice en la ley orgánica, de todas maneras, eso nada más es en la Ciudad de México. Entonces hay que ser muy específicos, hay que revisar muy bien si nos va a ayudar o no. Y sí, Profeco tiene muchas facultades en la Ciudad de México y tienen muchos servicios. La cuestión es, obviamente, la cantidad de casos que son, muchas veces no hacen todo más lento. Entonces hay que tener paciencia para ese tipo de cosas. Y muchas veces, obviamente, los cobradores o las personas que tenemos encima no tienen esa paciencia y nos están molestando igual. Claro. Por aquí Marisela nos dice, ¿cuál sería la base legal de que exista el buró de crédito? Y se me hace una buena pregunta. El buró de crédito básicamente es como digamos una información que existe, nada más. Lo importante ahí era tener una base de información, una base de datos para saber quién era disponible para poder darle un crédito. Eso se trataba, nada más. Nunca se convirtió al principio en una especie de autoridad. Eso no lo veíamos de esa manera. Fue a partir del año de los 90, donde en realidad empezó a funcionar aquí en el país y nos sorprendimos de ver lo que nos afectaba. Antes de eso no había nadie que nos dijera, no le puedes prestar a esta persona, no puedes prestarle, y curiosamente, no tiene ningún fundamento legal, no existe, pero le estamos dando el peso que tiene. Y mientras los empresarios sigan confiando en él, pues sigue obviamente funcionando. Porque entiendo que el buró de crédito es una instancia completamente privada, o sea, nada Totalmente. tiene que ver con la cuestión pública. Y como acabas de comentar, no hay fundamento legal. Sin embargo, pues muchas de las empresas y los empresarios se basan en esta lista, digamos, negra, para determinar si te doy o no te doy, o eres apto para un crédito, o simplemente lo que acabas de decir, no existes. Así es. A mí eso me perjudica. Y podría, imagínate, sacar un amparo contra el buró de crédito, que vamos a manejarlo, no es autoridad, pero es un particular y me está perjudicando. A mí me interesa mucho tener una tarjeta de crédito. Hace poquito estaba yo en Cozumel y no pude rentar un auto porque no tengo una tarjeta y me pedían un dineral para meterlo como garantía. Entonces, ¿podría intentarlo? Claro que sí. ¿Podría ganarlo? Claro que sí. Pero sería demasiado costoso y latoso. A mí como abogado se me haría muy latoso. A una persona que no lo es tendría que contratar a un abogado, imagínate. Sí, claro.
Aquí Sergio nos dice, el hecho cotidiano de uso común, ropa, despensa y mi computadora, que es herramienta de trabajo, es inembargables. Son inembargables siempre y cuando hagas esa observación. Francisco nos dice, si se puede hacer una demanda a los banqueros que te hacen un sinnúmero de llamadas para ofrecer un producto y si tiene el fundamento, es decir, de estos call center que te están llamando para ofrecerte la parte de sus eh, servicios. Ya habíamos mencionado eso y efectivamente es a través de Conducef. ¿Sí? A través de Conducef es donde estas personas se detienen de seguir haciendo esas llamadas, se boletinan, lamentablemente se pierde algo de privacidad porque das tu número y porque ellos van a tener ahí, nadie le puede hablar a este número para venderle servicios financieros, por así decirlo. Sí, no, hoy nos tocó, por ejemplo, un chico a nosotros que nos llamó de una empresa para vendernos algo y mi pregunta fue, oye, ¿sabes a quién le estás hablando? ¿No? Porque pues, casi nos dedicábamos a lo mismo y me sorprendió porque me dice, no, a mí nada más me dieron la base de datos para llamar, ¿no? Entonces dije, órale, porque déjame y te digo que hoy en día también hay negocios donde te venden las bases de datos, que esto va contra la ley de privacidad de posesión de particulares. Sin embargo, hay gente que se dedica a eso, ¿eh? Saca bases de datos de a lo mejor del DNUE, del Directorio Nacional de Unidades Económicas, del CIEM, entre otros, y se ponen a llamar. Esto es un grave problema, ¿estás de acuerdo, Alejandro? Así es, hay un tráfico tremendo de datos. Me acaban hace un par de meses de mostrar el IFE, el Registro Federal de Electores completo. Uf. Un amigo me lo mostró en su disco duro de su computadora. ¿Sí? ¿De dónde quieres? Dame el nombre y yo te lo encuentro. Más para demostrarme y para decirme cuando lo quieras para alguna cosa seria, me hablas. O sea, para que le compre, digamos, esa información necesaria. Claro. Esa misma persona tiene en su haber el registro público de la propiedad de todo el país. En su computadora, vaya. ¿Dónde lo consiguió? Me dijo, un amigo tiene un amigo y me lo pasó. Sí, claro. Así se obtienen las cosas. Ni siquiera se necesita un gran nivel de espionaje, como lo quieren manejar, que el Anonymous o ese tipo de cosas. No. Es normal, ya existen esas cosas en todos lados. Y esas cosas a quien se lo venden, por ejemplo, los directorios telefónicos famosos, sí, son los que los obtienen fácilmente los call centers, digamos, Claro. para hacerte la venta necesaria. Te preguntas, ¿sabes cómo supieron? A mí me extraña mucho estar recibiendo muchas llamadas últimamente, pero me estoy dando cuenta que me están llamando de la misma área de donde tengo mis números. Quiere decir que ya están hablando un poquito medio al azar. Ya no les importa tanto. Dicen, este número me lo va a contestar a alguien, pero ya saben ellos si estás, por ejemplo, si estás con una telefónica o estás con otra. Ellos ya saben con quién estás. Y quiere decir que tienen esas bases de datos. Es un tráfico horrible. Y ampararte, estamos hablando de ampararte contra hackers, contra delincuentes, en realidad. ¿Cómo puedes hacerlo? No puedes hacerlo de una manera legal. Aquí dice Sergio, el hecho cotidiano, bueno, ya lo habíamos mencionado. Francisco, mejor dicho, dice, sí se puede hacer una demanda, bueno, era lo que estaba preguntando. Francisco vuelve a mencionar, cuando una persona queda como fiador en crédito de un vehículo del titular, no paga, ¿el fiador le pueden exigir el pago y embargarle algún bien? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta y la respuesta es muy triste. Sí, sí pueden, sí. Aval o fiador, como le quieras llamar, exactamente es lo mismo. Sí. Tiene las veces de ser de ser deudor solidario. En ese momento él está diciendo, yo también debo. Y si yo también debo, yo también pago. Ahí lo pueden demandar y ahí lo pueden obligar a pagar también y embargar en su momento si es viable sí. Uf. Totalmente. Entonces, Borja, pues espero que haya resuelto tu duda. Sí, sí se puede. Aquí Y Marisela nos dice, entonces es ilegal que lo apliquen en tu contra aunque no exista en él. Se refiere al buró de crédito. ok, ok. Sí, o sea, es ilegal que lo apliquen, sí lo es en realidad, pero es inevitable, digamos, como Thanos, ¿no? Es totalmente inevitable. Ya es un ente particular, digamos. Yo una empresa contrato al buró de créditos porque me conviene que él me tenga informado y también a su vez registrar a los que me quedan debiendo a mí y así se maneja todo eso.
Puede llegar un momento en el que se le amarren las manos a buró de crédito o a las empresas, pero creo que en este momento no hay. A ver, como que ya lo perdimos, doctor. Parece ser que su conexión tuvo problemas del doctor. Ah, aquí ya regresó. Te perdí un ratito, no, te dije que di la pantalla un poquito medio seria, pero es lo que ya. Ok, doctor, no se vaya a levantar porque usted sí trae pantalones, ¿verdad? Sí, 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 sí. Digo, Yo porque sí ahora está de tengo. moda esta parte del Zoom y entonces uno se levanta y de repente pues nada más trae lo de arriba. Ya ves que le pasó al abogado en pleno juicio y pues Pobre colega. pobre cuate, ¿no? Bueno, estábamos mencionando, entonces es ilegal, sí, que lo apliquen, sin embargo, bueno, pues hay al final privados que confían con base en la información que le da el otro privado, en este caso, pues una instancia como buró de crédito. Dice aquí Elizabeth Cisneros, si en mi buró de crédito estoy en rojos, pero pago la deuda, ¿en cuánto tiempo se actualiza la situación con la institución financiera? Se requiere ahí perseguir ahora sí que al mismo buró, primero a la institución en la que se le hace con que se tiene la deuda para que lo borren de inmediato. Una vez que ya aseguró que ellos lo hicieron, asegurarse que ya no existe dentro del buró, todo se hace a través de computadora, ¿verdad? A través de internet, y si aún así persiste esa información, acudir y hacer las llamadas a través de Conducef, ¿sí? Pero si eso subsiste, entonces ahora sí va a tener que haber algún movimiento legal, que sería a través de una demanda definitivamente. Pero todo es cuestión de seguir insistiendo, en serio, eso no es automático. Cuando dicen que en 6 meses después, no te confíes. Puedes llamar y puede ser 24 horas. Es en serio. Solamente se requiere insistencia. Dice por aquí Esteban, ¿qué diferencia hay entre aval, fiador y obligado solidario? Exactamente es lo mismo. O sea, el término nada más es cómo te pusieron en el papel. Básicamente, sí, lo que quiero decir, las funciones son las mismas. ¿Sí? El aval, el aval está en ese momento constituyéndose como deudor solidario. Y el fiador es lo mismo. ¿Sí? Entonces, para no caer en cosas muy técnicas que se darían en la clase de derecho, vamos a decir que simplemente es lo mismo porque van a ser las mismas, es la misma obligación para cualquiera de ellos. Sí, que al Y final cualquiera de ellos es puede ser. hablar en términos, vamos, coloquiales de lo que vive la gente a diario, ¿no? Eso es la función de esta charla. Dice por aquí Sergio Antonio, saludos desde la ciudad de amurallada de Campeche, Ay, me interesante encanta, temas amo del Campeche. derecho empresarial. Bien, pues amigos, tienen preguntas, siguen haciendo. Sin embargo, bueno, pues un tema relevante la parte de qué hacer cuando un privado te trata de cobrar de esta forma extrajudicial. Y bueno, pues ya estábamos comentando. Hace rato hablábamos sobre cuando algún tipo de policía, algún tipo de la Guardia Nacional te para, te golpea, ¿no? Sin razón alguna, si te están mencionando algún tipo de delito, pues qué hacer, ¿no? Realmente es no darle tanta información como lo comenta el doctor, ¿no? No mencionar más allá de y hacer preguntas del por qué te están deteniendo y pues al final llamar prácticamente a tu abogado. ¿Qué más podría decirnos ya que estamos entrando en la última recta de nuestro programa, doctor? Sí, la autoridad, no necesariamente tenemos que hablar siempre de abusos, pero lamentablemente la autoridad, como tiene la facultad casi de abusar, muchos de ellos van a hacerlo. Si la mejor manera de defenderse de ellos es estar informado, siempre estar informado y recurrir a la Constitución. El 14 y el 16 de la Constitución son quienes nos dan la base para evitar básicamente ese abuso. ¿Sí? Hay muchas modas últimamente. Está habiendo la gente que habla mucho del artículo 11, de hablar de libre tránsito por nuestro país, ¿sí? Y resulta que están evitando pagar las casetas de cobro, Ya lo hizo por ¿sí? ahí. No, pues hasta un Fundamentados. decreto se aventó Jaime Bonilla, ¿no? El de Baja California. Sí, sí, sí. Ya se Aquí, aventó aquí, un aquí decreto y dijo que las casas no sepan que son del pueblo y que pásele usted, ¿no? Y bueno, obviamente ya el así federal es. mandó a su Guardia Nacional y pues los quitaron. Así es. Curiosamente, mira, aquí en Sonora,
casi todo el estado, que me conste a mí todo el estado, por la carretera que yo he circulado, los miembros de la etnia de mayos y yaquis están tomando las casetas. Están diciendo que ellos son los dueños y que no tienen nadie por qué cobrar eso. De hecho, se pueden interrumpir, a levantarla, a tomar la caseta, digamos, a levantar la pluma, y con un bote tú depositas lo que tú quieras darles. Y si no quieres dar nada, no das nada. Y curiosamente, ya que está diciendo últimamente el Ejecutivo Federal que esas cosas ya se van a terminar, pero vamos a empezar, dijo, por Sonora primero, vamos a apoyar a Sonora. Pues sí, en Sonora no hay, porque no hay casetas. Yo tengo aquí viviendo un año y he viajado constantemente y no he pagado una sola caseta. Permanentemente ya están tomadas. Eso me he confiado bastante. No vaya a ser que un día salga sin cambio y tenga que pagarlo. Sí, porque no te Pero en aceptan realidad tarjeta. no. Por aquí Así dice es. Esteban, ¿qué diferencia hay entre la vía civil y la vía mercantil? Ok, la vía mercantil es una rama del derecho civil, básicamente, que se refiere precisamente a situaciones dadas, sí, en el Código de Comercio. El Código de Comercio es uno de nuestros códigos más antiguos, sí, tiene casi desde que México es México, es decir, desde antes de la primera mitad del siglo XIX, ese código que ha sido reformado varias veces, pero todavía tiene instituciones muy antiguas. De hecho, habla de alcabalas, habla de buques mercantes, de cosas que ya ni siquiera se manejan actualmente, y se refiere básicamente a actos de comercio. El Código Civil, el derecho civil es, digamos, es el total, y el derecho mercantil es una parte del mismo. Porque hablar de derecho civil son de actos entre particulares, ¿sí? Hablar de derecho penal, hablamos, por ejemplo, del derecho público. Y por lo tanto, ya estamos hablando de instituciones. Sin embargo, del derecho civil se derivan muchos otros derechos, y en este caso es el derecho mercantil. Esto básicamente es una materia y se refiere a los actos de comercio. Y el derecho civil no siempre es un acto de comercio. El derecho civil habla de tu diario vivir, de cosas que suceden diarios, simplemente, ¿sí? Inclusive del derecho familiar. Pero hablando de mercantil, sí son actos de comercio meramente. Ok, pues aquí Elizabeth, espero hayamos resuelto tu duda, Esteban. Dice aquí Elizabeth, por ejemplo, a veces existen negocios que venden joyería utilizando personas, pero he visto que te hacen firmar un pagaré con valor de 5,000 pesos, luego le ponen tu huella. ¿Es válido? Digamos que te opongas a pagar la mercancía que te dieron con el pagaré, ¿pueden ejercer el pago obligatorio de esa mercancía? Un pagaré es un pagaré. Un pagaré es un documento autónomo, ¿sí? Se supone, es más, en una demanda de tipo mercantil, no, es muy raro que te digan, yo le vendí una joyería a esta persona y por lo tanto me firmó un pagaré. No. Ellos dicen, en la demanda al origen dice, fulano de tal contrajo una deuda y firmó un pagaré. Nada más, ni siquiera tienen que decir el por qué. ¿Por qué? Porque es autónomo. No importa el por qué. Ya corresponde a ti determinar lo ilegal de tal deuda, o sea, corresponde ya en juicio decir, ese pagaré lo firmé a ciegas, ese pagaré no lo firmé, esa huella la puse ahí para otra cuestión, esa cantidad era una cantidad de garantía, cuando en realidad la deuda era de 1,000 pesos, por así decirlo. Claro. Pero de cualquier forma, sí se puede hacer. Sí se puede ejecutar de esa manera un pagaré. Y la forma en que se firmó también hasta cierto punto. Estás comprando y estás adeudando y estás firmando un pagaré. Está perfeccionado el acto de comercio en ese momento. Uf. Pues aquí dice Francisco Borja Bravo, un policía municipal te detiene por una falta administrativa, te obliga a subir a su patrulla, ¿se le puede acusar como secuestro? No. Dependiendo, cada ciudad, cada estado tiene un código municipal distinto. ¿Sí? En muchas partes ya no se considera falta administrativa el sostener una relación sexual dentro de un vehículo, por ejemplo. ¿Sí? En otras ciudades es No les todavía diga eso, por favor, muy porque castigable. no les No, no, diga no, que eso, lo averigüen licenciado. primero. Ok. Y ya sé que hay gente que ahorita va a decir, qué padre, porque ya no aguanto a mis papás, no me dejan usar mi cuarto y voy a mi carro, ¿no? No, Sí, no, no.
No, o sea, en algunas ciudades ya no es falta administrativa, y en otras es casi, en otros estados es inclusive un delito. O sea, nótese que hay que averiguar exactamente en lo que estamos cayendo. En el estado de Aguascalientes, por ejemplo, el solo hecho de besarse en vía pública de una manera más allá de lo considerado sano, digamos, ¿sí? Ya es no falta administrativa, es delito, Ah, ¿sí? caray. Es delito ¿Dónde y dijo? es un delito menor en Aguascalientes. Ahí hay Ok. cerquita, a 6 horas de ustedes. No voy para allá. Sí, no vayas con novia. este, sí, en serio es curioso de ver que es cada lado de las costumbres todavía tienen muchas cosas, mucho peso en muchas partes. Sí. Por ejemplo, aquí bueno, es cierto, iba a decir aquí, es que hace tiempo vivía en Sinaloa. En Sinaloa, hasta hace poco todavía, el código penal manejaba una excluyente de responsabilidad, sí, la cuestión de honor. Si sorprendía a una persona, a su pareja, con otra persona y los mataba, yo no iba a la cárcel. Ok. Es una excluyente de responsabilidad. Sí. O sea, ¿por qué? Porque así era la costumbre. Así lo era. Y la costumbre también hace ley. Ya, Sí, claro, es una estamos fuente del hablando de, derecho. esta fuente del derecho, estamos hablando de apenas hace unos 30 años, no creas que hace 60 años. Sí, hasta 1990 todavía eso estaba incluido en el código. Oh. Bien, aquí Sergio Antonio Pérez Puerto nos dice, un abogado local comentó que es ilegal que el gobierno municipal y estatal no están facultados a realizar toques de queda e incluso los retenes en carretera federal, que te preguntan de dónde vienes, a dónde va, qué ocupación tienes, etcétera. Da miedo darles información porque pueden ser parte del crimen organizado. Más en esta pandemia hay ciertos abusos de la autoridad. ¿Qué podemos hacer al respecto? Comenta Sergio Antonio Pérez Puerto. Como dicen, agua y ajo, aguantarse y ajo. Dicen, ¿por qué? Primero que nada, efectivamente, los estados, los municipios no tienen facultades para mermar ninguna de nuestras garantías contempladas en la Constitución. Solamente el Ejecutivo Federal, solamente, y eso con todas digamos, los enfrentamientos al Congreso y todo eso, podría determinar la suspensión de una garantía individual, y eso es consecuencia de un toque de queda. Cuando se dice en tal ciudad hay toque de queda, sabemos todos sabemos que es ilegal. El toque de queda legalmente no podría existir. Sí, ese es el deber ser, nada más ponte Sí. muy al tú por tú con el policía o con la Guardia Nacional que está diciendo que te regreses, pues Eso es lo malo. O sea, hablamos de realidad. Podríamos estar hablando de clases, de darte pormenores de lo que es el artículo fulano de tal, el otro, y los derechos que tienes, y podría estar diciendo, no debes dejarte, pero es infructuoso. Vamos a hablar de la realidad. La realidad es que los estados están tomando estas facultades, esas atribuciones, y que por más que pelees, o por más el amparo que traigas, ¿sí? Te van a detener y te van a devolver una patada a tu casa, ¿sí? Si te va bien. claro, porque el deber ser o lo que marca la ley es una cosa y bueno, pues lo que se lleva a cabo siempre es otra muy distinta, ¿no? Dice aquí Sergio igual, ¿quiénes están facultados a implementar los toques de queda? Bueno, pues ya lo mencionó, ¿no? En la parte federal inclusive es la única que estaría dotada de esta facultad. Sin embargo, bueno, lo vimos que hasta se lo dejaron a los municipios, ¿no? Le dijeron a los municipios, si el municipio te dice que no salgas, pues no salgas, si el estado te dice que no salgas, pues no salgas. Sin embargo, todos sabíamos que pues nadie tiene esa facultad más que la parte del federal, ¿estará de acuerdo? Así es nada más, pero ¿qué podemos hacer ante una situación de esas? Vamos de todas maneras a pensar, hay situaciones, ¿verdad? Vamos a pensar en un Uber. El Uber, por ejemplo, tuve una reunión en mi casa sin querer o algo, o me quedé a pie aquí en el mercado y me dijeron a las 8 de la noche se acaba ya todo está cerrado, no tienes por qué andar en la calle, me paran, disculpes oficial, sí tenía conocimiento, se me hizo tarde,
me ponché y solicité un Uber para que me lleve a mi casa, discúlpeme, no pasa de eso. Vamos a pensar, si es ahorita por una cuestión de la situación de la pandemia, ¿no? Vamos a pensar en eso. Ahora decir, me estoy viendo agachón, no me estoy viendo agachón, me estoy viendo práctico, pragmático 100%. Pelearme con todo el mundo, ¿para qué? Para buscar un motivo para demandar, para buscar un motivo para irme a derechos humanos. No sé quién tenga tiempo de eso. A lo mejor por ser tiempo de pandemia, tiempo de cuarentena, tenemos tiempo de hacer muchas cosas, pero créanme que nadie va a querer andar en eso todo el tiempo. No vamos a andar todo el tiempo interponiendo una queja ante derechos humanos y vamos a lograr simplemente una recomendación aparte. Mucha gente no sabe lo que son las sentencias de derechos humanos. Son recomendaciones, Claro. normalmente. Hasta yo he recibido recomendaciones, es chistoso eso. Si las acepta, pues bienvenidas. Y si no, pues ¿qué puede ser uno, no? El gobierno federal al final dice es una recomendación más. Dice Así aquí es. Vero Rodríguez, no de ideas. Me imagino que a lo del carro se refiere a la parte del Sí, carro. ha de haber sido. Sí, cuidado, Vero, porque hay que estudiar primero en este caso el bando municipal, si estás en el lugar, ¿no? Para que no te vayan Así a es. aplicar esa parte, si no encuentras algo en el Código Civil del Estado también que sea ahí como medio raro, entonces antes de aventarse, pues mejor le da una checada tanto a bando municipal como al Código Civil. Pues bien, amigos, estamos llegando a la recta final. Algunas palabras que quiera decir, doctor, por favor, que recomendaciones de este tema que estuvimos hablando el día de hoy. Vuelvo a decirlo, por favor, no es que no se dejen, es infórmense primero. ¿Sí? Podría decir, como dice un personaje de allá, el del anillo, el que golpea, no se deje, ¿no? Pero no es simplemente eso, es primero observa, estudia e informa. Y ahora sí, ya no te dejes. Claro. ¿Sí? Las autoridades siempre están ahí, no siempre cumplen, pero nosotros lamentablemente como gobernados o como justiciables tenemos que cumplir con muchas cosas más. Pues sí. ¿Sí? Amigos, pues bien, estamos llegando a este final de programa de Noches de Census. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos puliendo los errores que teníamos de audio, ya estamos puliendo los errores que teníamos de estructura, ya estamos regresando a los temas normales. Espero que lo hayan disfrutado el día de hoy con el doctor Alejandro Alcocer Herrera, el cual pues nos regala la parte de su espacio, de su experiencia como litigante, como abogado, como doctor, como en la parte de juicios orales, con mucha experiencia. Pues muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros una vez más. Le agradezco de mi parte. Y bueno, pues también despedirnos de ustedes. Recordarles el próximo martes tenemos al doctor Juan Raúl López Villa, recordándoles que el doctor mencionó que cuando saliera su nuevo libro iba a hacer con nosotros esta parte de darnos, bueno, pues venir con el libro, ¿no? Que ha sacado, que son consideraciones legales a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Recordemos que pues hubo varias reformas, entre ellas, pues bien, en la parte de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Vamos a ver qué nos habla sobre el tema y sobre su nuevo libro, el doctor Juan Raúl López Villa. Y bueno, pues agradecer, vuelvo a lo mismo, agradecer, doctor Alejandro Alcocer Herrera, el que haya estado con nosotros. Muchas gracias, doctor. El agradecido soy yo y espero también pronto estar ahí presentando mi próxima obra. También no me voy a quedar atrás. Ah, sí, recuerden que el doctor también nos está mencionando que tiene su próxima obra, pero va a ser una novela, ¿verdad, doctor? Así es, ya está lista. Aunque también tengo un libro completo sobre el sistema acusatorio próximamente a salir, pero ese está sometido a un consejo editorial que en este momento está bajo estudio. ¿Y la novela para cuándo más o menos? La novela espero que ya en un mes más o menos, 30 días. En un mes. Ok, pues cuando tenga la novela, por favor, les pido que pues, seamos los primeros que nos dé esa parte de primicia de hablar sobre su libro. Ya lo prometí y nunca me haré para atrás. Ustedes serán los primeros en enterarse.
Gracias, gracias, doctor. Pues bien, amigos, recuerden, el próximo martes, 7:30 de la noche, tenemos al doctor Juan Raúl López Villa, hablándonos de consideraciones legales a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, su nuevo libro. Y bien, también el día jueves, no se lo pierdan, Census de Noche, próximo jueves. Y próximo martes también tenemos una conexión con el país de Colombia, hablando sobre sociedades civiles, un comparativo de las sociedades, de las asociaciones civiles en México, un comparativo con las asociaciones civiles allá en el país de Colombia. También va a estar bastante pues entretenido esta parte de escucharnos. Vuelvo a repetir, próximo martes, 7:30 de la noche, doctor Juan Raúl López Villa, consideraciones legales a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Nos estamos viendo el próximo martes.